fijéis, hay un pequeño vídeo de YouTube en el que hay cosas relacionadas con eso, con lo cual se podrá ver mejor. ¿Vale? ¿Empezamos? Bueno, pues vamos a empezar. El tema es muy interesante porque la persona que sea, antes o después va a pasar por aquí. Bueno, no sé que le haya tocado la lotería o alguna cosa de esas. ¿Qué es un préstamo hipotecario? Pues nada, es un dinero que te conceden, normalmente es a muy largo plazo, a 20, 30, se ha llegado hasta 45 años. Ahora ya no son tantos. El Banco de España, las últimas modificaciones que ha hecho, pueden ser como máximo de 30 años. Eso se puede dar a una persona física o a una empresa y también con la garantía adicional, o sea, tiene una garantía adicional de un inmueble, es una casa, una nave, lo que sea. Financiamos la adquisición de, pues, o bien una vivienda que se está construyendo, que se llama autoconstrucción, o bien una vivienda nueva, una vivienda de segunda mano, bien tu vivienda habitual o una residencia secundaria, una casa de la playa, lo que sea. Estudio de la concesión. Pues hay que pasar una serie de etapas cuando llegas al banco. Lo primero que hace el que tienes delante de ti es un análisis, un filtro de riesgos. ¿Qué es un filtro de riesgos? Pues se mete en dos sitios en particular donde canta si tienes alguna morosidad, si tienes excesivo endeudamiento, son filtros de riesgo. Luego te hace falta una documentación necesaria, todo lo introduce en un aparatito que se llama Scoring, que es un programa en el que estudia la vida de esa persona anteriormente, de qué costumbres, que gasta mucho, que gasta poco, qué endeudamiento tiene. Ese Scoring lanza un resultado, luego estudia el valor de la garantía y otros bienes y otras garantías personales que se pueden aportar. Líneas rojas y peligros. Pues hay que tener muy en cuenta que la CIRBE es la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Tú le firmas un papelito al banco y el banco puede mirar en el Banco de España todos y cada uno de los préstamos que tienes. Y plazo, saber si alguno es moroso y saber si estás bien. Ahí le va a cantar al banco si tienes otros préstamos y luego para estudiar tu capacidad de reembolso, mira que tengas otras cuotas. Truquillo, que digo yo. El truquillo es que va 2 meses de retraso. La CIRBE va con 2 meses de retraso. Con lo cual, si entre comillas queréis engañar al banco, si pedís varios préstamos a la vez, el banco no puede saber que tú estás pidiendo el préstamo en otro sitio. En un hipotecario no vale de nada, porque al final vas a comprar la casa y solo puede ser un banco el que te calcule, el que te diga el préstamo que tienes. Pero si estás pidiendo préstamos personales y te pones a pedir 10 préstamos de 50.000 euros, consigues 500.000 euros y un banco no sabe que estás pidiendo el del otro. ¿Vale? Eso es la CIRBE. ¿Y el ASNEF? ¿Qué es el ASNEF? Pues es la Asociación Nacional de Entidades Financieras. Es decir, es donde miran si has dejado alguna cuota impagada de un préstamo, si has dejado una cuota impagada de un coche, de una hipoteca, de recibo de teléfonos, de recibo de luz. Todo eso va a un paquete y canta también que tienes deudas con el ASNEF. Si esto no lo pasas, ya ni siguen mirando la documentación. Va directamente a denegado. Documentación necesaria, pues la normal. DNI, vida laboral, contrato laboral, contrato de trabajo, extracto bancario, nóminas de los 3 últimos meses, contrato de arras. Contrato de arras es el contrato que se firma con el que va a quien le vas a comprar la casa antes y le das una señal. Notas simples de los inmuebles que tengas en propiedad, documentación de avalistas, notas simples de las viviendas a adquirir, la documentación general. Scoring. Bueno, antes de eso, contraste de su veracidad. ¿Os acordáis cuando decíamos lo del código seguro de verificación? Pues la ley no, la vida laboral sí que canta con el código seguro de verificación si es buena o mala. El contrato laboral tampoco, el extracto bancario tampoco, las nóminas de los últimos 3 meses tampoco, contratos de arras tampoco. Notas simples sí cantan. Documentación de avalistas, depende de lo que sea, también canta. Con lo cual,
hay que tener en cuenta que esto se contrasta. Scoring. ¿Qué es el scoring? Pues lo que he dicho. Se meten los datos en un programa informático, cuánto ganas, préstamos que tienes, y saca un dictamen, la cantidad que vas a comprar de la vivienda, la cantidad que piden de préstamo, y sale autorizado. Bueno, puede salir muchas más cosas, pero lo normal es autorizado, denegado o zona de duda. Autorizado bien, denegado ya te puedes ir para tu casa, y zona de duda, ahí es donde pueden pedirte pues mayor número de garantías, avalistas, otros bienes, en los que pueden decir que si de primeras salen mal, o zona de duda, en un segundo resultado puede salir autorizado. Normalmente esto lo tienen de atribuciones los directores de las sucursales. Yo, por ejemplo, tenía hasta 250.000 euros, pues podía dar los préstamos. Si el scoring me decía que sí, yo podía dar un préstamo de 250.000 euros. Hasta ahí. Si era superior ya tenía que enviarlo para arriba, siempre pasando el scoring. Y cuando salía zona de duda siempre iba para arriba. El siguiente escalón a mí, que era quien resolvía. Estudio de la capacidad de reembolso o capacidad de pago. Pues la capacidad de pago tiene que estar entre un 30 y un 40% de los ingresos netos mensuales, menos otros gastos. Esto lo vamos a ver más detenidamente. Ingresos netos se consideran tus ingresos. Si tú cobras 1.500 euros, te descuentan una parte de IRPF y una parte de Seguridad Social. Esas dos cantidades te descuentan de tus ingresos brutos y sobre ese te calculan el porcentaje entre el 30 y el 40%. El scoring lo pueden abrir más o menos en ese 30 o 40% para que salga positiva o negativa la operación. Según el banco quiera dar más préstamos o quiera dar menos, le tocan, y cuando sale superior a un 30%, denegado. Cuando sale superior a un 35%, denegado. Depende lo que lo abran entre ese 30 y 40%. Pero está ahí en medio. A esa cantidad de ingresos brutos menos Seguridad Social y IRPF se le restan otros gastos. Perdón, se calcula el 30% que hemos dicho. Y después se le restan otros gastos. Es decir, si una cantidad, si una persona, ejemplo de cálculo de capacidad de pago. No sé por qué sale esto. Bueno, si una persona cobra 1.250, 100 de IRPF y 50 de Seguridad Social, 1.250 menos 250 serían los 1.000 euros. A esos 1.000 euros le calculas el 30%. Y de ese 30% se restarían otras cosas. Préstamos, pensiones a la mujer, a la exmujer y otras cosas. Eso va en detrimento del que cobra mucho. ¿Por qué? Porque calculan el 30% sobre los ingresos netos iniciales. Una persona que cobre 3.000 euros mensuales, si le calculas el 30% serían 900. A 900, si tiene otro préstamo de 250, a 900 le quitas 250 y le queda muy poquito margen. Pero ¿por qué lo hacen sobre eso y no al final sobre los ingresos que le quedan limpios? Es decir, ingresos netos menos cuotas de préstamo, menos pagos a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí el 30%. ¿Por qué? Porque normalmente el que cobra 3.000 euros gasta más. El que cobra 1.000 euros gasta poquito. Pero el que cobra 3.000 euros tiene un ritmo de vida mayor. Con lo cual calculan el 30% de los ingresos netos. Y después quitan todo el resto de cuotas. Como hemos dicho, el endeudamiento estaría entre un 30 y un 40%. El porcentaje no es igual para todos, que es lo que hemos dicho. A lo que cobra más le perjudica. Depende de tus ingresos, depende de los gustos, vestimenta, vehículos, restaurantes, viajes, que es lo que a los que cobran mucho les resta más. Y esto es una reflexión. El que tiene dinero es porque no se lo gasta. Y es así. El que ha ahorrado es porque no se lo gasta. Con lo cual, por eso también penalizan al que cobra mucho y lo gasta. A efectos de cálculo del porcentaje de financiación se consideran dos valores. O sea, se considera el menor entre el precio de compra-venta, que es el que firmas en el contrato, el precio de compra-venta, y el valor de tasación, el menor de los dos. Se considera el menor de los dos valores a la hora de calcular qué cantidad pones tú y el banco. Es decir, el 80%, para comprar una vivienda te darían el 80% del menor de los dos valores. Precio de compraventa, 1, o... de tasación. ¿El qué? Valor de tasación.
Exactamente. Uno de los dos. En segunda residencia sería un 60% el banco y un 40% el otro. Se puede aplicar truquillos, lo que he dicho, de la CIBE. Ahí no se dan, o no nos podemos dar cuenta. Otra garantía, pues cuando faltan otras garantías, tienes avalistas, intentar que... Es importante intentar que no firmen los avalistas como titulares. Muchas veces pasa que el scoring tira la operación porque los avalistas sí que tienen dinero, pero el principal no. Con lo cual, el scoring de primeras te dice no, y te puede decir el banco, no, pues súbeme arriba como titular a otro, al avalista. ¿Qué pasa? Pues pasan dos cosas. Por ejemplo, son tus padres los que figuran como principales, ¿vale? En lugar de como avalistas. El aval normalmente no. El aval de una hipoteca se extingue con la muerte. Con lo cual, una hipoteca a muy largo plazo, si está como avalista tu padre, cuando se muera, ya no va a haber avalista. Si figura como titular, siempre va a estar ahí. Aunque se muera, siempre va a estar ahí. Entonces, si tienes hermanos, no le dejarán vender la casa. Por ejemplo, si tienes hermanos, se ha muerto el padre, la casa del padre está hipotecada y estaba figurando como titular, no le dejan venderla. Si estaba como avalista, se muere y no tiene ya nada que ver. El avalista, hay otros casos en que te dice, como no llego a ese 80%, el 20% restante, el avalista lo asume como titular y desaparecerá cuando el préstamo baje al capital hasta el 20%. Pues esto que no te engañen. Si no te lo dicen en la escritura de hipoteca, esa cláusula, que no te guíen, que no se firme. Porque si no, no lo podrás sacar nunca de la hipoteca hasta que se finalice. Muy importante. La garantía, cuando firmas, es de todo tu patrimonio. Es decir, me voy a comprar una casa. Pues yo se lo firmo, pongo de garantía la casa que voy a comprar. Pues no. Cualquier préstamo, cualquier operación, no solo es la hipoteca sobre la que se hace el bien, sino todo el resto de tu patrimonio. Primero irán a por el bien, si el bien no responde, no tiene suficiente valor, irán a por el resto de tu bien, de bienes. Si no pagas, primero te quitan la vivienda y cuando se subasta se procede otro procedimiento ejecutivo y te pueden quitar el resto de tus bienes. Esto sucede mucho y la gente no lo sabe. Esto es tanto caso que ha pasado ahora. Cuando ha bajado el precio de la vivienda, valía más el préstamo que la vivienda y no daba para pagarlo. Dejaban de pagarlo, tenían avalistas a los padres y se llevaban por delante a tus padres. Premisas a la hora de solicitar un préstamo. No todos los bancos son iguales, pídelo como mínimo en 5 bancos distintos, no utilizar intermediarios financieros, no pueden hacer nada distinto a lo que tú puedas hacer. Aparte de ser muy caros, muy caros, si tú te vas por los bancos vas aprendiendo. Y te van a decir lo mismo que te puedan decir los avalistas. Aunque un banco te conceda el préstamo, pídelos más, te sorprenderás. Lo que no te dice uno, te lo dice otro. Puede mejorarte tipos, puede mejorarte la forma de operación, puede mejorarte muchas cosas. Con lo cual, si vas a varios, aprenderás y podrás pedirlo de otra manera. Otros datos importantes. El plazo del préstamo. Es mejor pedirlo a muy largo plazo, porque para reducirlo siempre estás a tiempo. Y es mejor pedirlo a lo más largo posible para tener cuotas pequeñitas. Si quieres amortizar anticipadamente, ¿qué es mejor? ¿Reducir el plazo o la cuota? Pues depende. Si tú puedes pagar bien la cuota, quédate con la cuota y disminuye el plazo. Y al revés. O sea, esto es elección personal. Pero yo siempre soy partidario de me quedo con mi cuota pequeñita, normal, y voy reduciendo el plazo. Porque al final, si reduces el plazo, reduces los intereses que vas a pagar. Tipo de interés y comisiones. El tipo de interés y comisiones. ¿Es importante conseguir un buen tipo de interés? Pues para mí, en principio, lo más importante, ¿qué es? ¿Qué es lo más importante en un préstamo hipotecario? Pues conseguir el préstamo y comprar tu vivienda. Porque siempre estás a tiempo de que ese préstamo lo puedas mejorar. Hoy en día con una subrogación de banco, te vas de un banco a otro, mejoras condiciones y ya está. Lo importante es poder comprar. El banco te ofrecerá la mejor opción para ti. Te ayudará siempre, ¿vale? Siempre te ayudará el banco. No hagas caso al anterior. No te fíes. Escucha varios, ¿vale?
El banco no se casa con nadie, intenta venderte el producto que al gestor le han dicho que venda en ese momento. Te casaste con el banco en gananciales para toda tu vida. Ay, mira, y aquí no me sale, había puesto una imagen, no me sale. Esos son los aplausos. Sí. Era una impresionante. Pregunta. Una pregunta que tú sí te la sabrás, pero quiero que me la respondas. Verdaderamente, tú has dicho que a muy largo plazo la hipoteca. Verdaderamente, si lo hacemos a muy largo plazo, ¿cuánto pagamos Eso es una cosa, del total? eso es una cosa que había puesto y le he quitado por reducir un poco el este. A ver, cuando el préstamo es a muy largo, la gente está equivocada. Dice que el grueso de los intereses es al principio y la parte pequeña de intereses es al final. No. Tú en cada momento pagas el tipo de interés del capital pendiente. Pagas más al principio porque tienes más capital pendiente. Entonces, si tú tienes 100.000 euros de capital pendiente a un 1%, pues pagarás tanto de tipo de interés. Eso en uno de los vídeos que os he puesto podéis hacer, y es muy fácil, una tabla de amortización y lo vais a ir viendo. Es cierto que el interés va bajando conforme el préstamo va avanzando, pero va bajando porque va con respecto al capital y se calcula mensualmente. Mensualmente tú dices, quedan 100.000 por el 1% dividido entre 12, tanto. El segundo mes le restas al capital anterior lo que has pagado de capital y lo que queda multiplica por tipo de interés, divides entre 12 y te sale. Así consecutivamente. Por eso al principio pagas más intereses que al final, pero porque debes más. Por eso si quieres reducir capital, el capital lo vas disminuyendo y vas disminuyendo los intereses. Si te quedas con tu cuota, para siempre y vas reduciendo plazo, al final ¿qué haces? Pagar menos intereses, porque vas acortando el plazo y cada vez te queda menos capital. Sí, pero en realidad lo que te pregunto es, ¿cuánto llegar a pagar por una casa que compras a 30 años? Depende del tipo de interés. Ya, dependiendo del tipo. Lo que es cuanto más largo, más pagas. Pero la cuestión está, en principio, ponértelo largo para poder pagar bien. Si luego tu situación económica mejora, irás reduciendo el préstamo para pagar menos intereses. Pero no hay una regla fija. Según el tipo de interés, pagarás más o pagarás menos. En uno de los ejercicios que te digo, en uno de las contestaciones en la retroalimentación, aparece cómo se puede hacer una tabla de amortización en un Excel y lo verás facilísimo cómo va. Y ahí se ve todo. Siempre dependerá del tipo de interés. A más largo plazo, más intereses pagas. A más corto plazo, menos intereses pagas. Y otra cosa que me ha llamado la atención ha sido los avalistas, que he dicho que no sean titulares. Eso lo pone en la cláusula o algo, como se llama. ¿Traiga usted un avalista? Normalmente que lo suelen poner como titular o... A ver, seguramente, ¿no? te pueden hacer que para que la operación salga directamente, el avalista lo metas como titular. Pero hay otra implicación fiscal ahí, y es que si tú firmas con tu padre y la casa te la compras tú, y el préstamo os lo dan a los dos, puede considerar Hacienda que la parte de préstamo que le han dado a tu padre te la está donando a ti para comprar la casa. Esa es una implicación fiscal. Entonces tienes que tributar y te Hacienda y decir, oiga, que ha habido una donación de aquí a aquí, por la parte de préstamo que te dan para que compres la casa. Al banco le viene mejor, porque el banco consigue como primeros titulares en lugar de como avalistas. Un primer titular lo va a tener siempre y un avalista, si se muere, no lo tiene. Pero si te dicen, por ejemplo, pues tus padres eran avalistas hasta que consigas pagar ese 20% que falta hasta llegar al 100% del 80% que quieren financiarte. Muchos casos te dicen, sí, tú cuando llegues al 20%, cuando hayas amortizado el 20%, olvídate que tus padres pueden salir del préstamo. Pues te engañan vilmente. Como no figure esa cláusula dentro de la escritura de hipoteca, no te lo quitas. Y otra cosa, si queréis preguntar, que yo tenía muchas dudas de este tema. Cuando tú haces una hipoteca, hay unos gastos de estudio y
y de notario, ¿no? Y de notaría, que eso normalmente no te lo suelen explicar y son bastante legales. Y cuando tú has terminado el último plazo, la última letra de pago de tu vivienda, ¿qué tienes que hacer? Cuando termina la última plazo, o sea, tienes que volver a un notario para... No, tú no, tiene que volver el banco. El banco tiene que firmar como que tú has terminado con esa deuda. Porque con la escritura de cancelación de hipoteca te vas al registro de la propiedad y le dices, mire usted, que yo he terminado de pagar el préstamo. Y te lo escriben. ¿Y eso tienes que avisar al banco o voluntariamente ellos? Es que tiene que ir el banco. Ya, tienes que obligar al banco a que vaya. Al banco le da lo mismo que tengas ahí una carga que no. A ti también te da lo mismo si no te hace falta para otra cosa que tengas una carga que no. A ti en el registro de la propiedad te aparece tu vivienda con una hipoteca. Sí. Si yo he terminado ya y no se cancela esa hipoteca, sí, siempre continuará. Si pasan, tengo una hipoteca. Si pasan 40 años, se cancela automáticamente. Se cancela. Desde el vencimiento. Si no pasan 40 años, tú tienes que tener tu escritura de cancelación de hipoteca. Cosa que quieren hacer los bancos, sacar dinero de ahí. Sí. Entonces te dicen, esto es una gestión que te vamos a hacer por llevártelo al notario y por tal, y te necesitas un intermediario que te lleve y te escribe y te haga, y te sacan 350 euros, aparte de la escritura que tienes que pagar tú, que puede ser aproximadamente de unos 200 euros de cancelación. Pero siempre la escritura hay que llevarla al registro, y eso siempre lo tiene que firmar el banco, y eso se lo tienes que decir tú al banco: oiga, he terminado de pagar, vaya al notario y me la cancela. Y una vez cancelada, te puede decir, yo te hago las gestiones. No, las hago yo. Me cojo mi hipoteca, me paso por Hacienda, que no cobran nada, está libre de gastos, pero tienes que hacer la liquidación, te vas a eso, libre de gastos, la presentas en Hacienda, te la acuñan, te vas al registro con eso lo hago yo como particular. Eso lo puedes hacer tú particular o te lo hace el banco y te cobra 350 euros. Pero siempre, para cancelar la carga en el registro, cualquier cosa que pase por el registro tiene que pasar por un notario antes. Siempre, siempre, Y, siempre. Ángel, la subrogación de hipotecas, eso es algo que también tiene unos costes, supongo. Casi nada ahora. Casi nada ahora. ¿No? Son muy bajos porque todos esos costes ya los tiene, con la nueva ley hipotecaria, tiene que asumirlos el banco. Y también el gobierno ha hecho que esos gastos sean mínimos, pero a lo mejor por 200 euros... ¿Y lo puedes hacer a partir de una fecha en concreto? Cuando quieras. Cuando quieras. Lo que sí que tiene que aceptar es la otra entidad. Es decir, si tú tienes un 5% de tipo de interés, un 3% de tipo de interés, y consigues una entidad que te lo hace por un 1%, te vas a la entidad del 1%, te estudia la operación, aprobada. Y esa entidad le tiene que mandar una oferta vinculante a la entidad que tiene ahora tu préstamo. La entidad nueva le manda una oferta vinculante diciéndole a fulanito de tal le doy el préstamo a estas condiciones. Y tiene la entidad antigua la opción de igualar las condiciones que te ha dado el préstamo. Y entonces te tienes que quedar con él. Si no te las iguala, directamente el préstamo pasa de un sitio a otro, a través de notaría. El notario ya te hace las gestiones y te hace todo. Pagas gastos de notaría y ya está. A gastos que son mínimos. Es que es muy fácil cambiar de un banco a otro, subrogarte las hipotecas. Muy, 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 muy fácil. Y además aprovechar cuando cambias... El mismo titular, cuando ya subrogas porque se lo queda otro propietario. Bueno, hay muchos tipos de cambio. También puedes ampliar el préstamo una vez que cambias. También, aprovechando que cambias, puedes ampliar el préstamo hipotecario. Puedes cambiar el plazo. Puedes cambiar el tipo, puedes cambiar muchas cosas. Y son todas subrogación de entidad financiera y el otro te las puede mejorar o no, o sea, quedar. Yo el otro día, ¿con qué fue? Mira, yo el otro día fui a firmar una vivienda que me he quedado yo por extinción de condominio. Era de todos los hermanos y me la he quedado yo. Y he asumido una deuda que tenía hipotecaria esa. Bueno, pues quería que, es que es más complicado, quería que mi mujer, que está en gananciales conmigo, desapareciera de ahí y que fuera el bien privativo solo. Bueno, pues tenía que consentir, no solo consentir ella, que ella consentía, sino tuvimos, el registro no dejaba que el bien fuera privativo mío solo por el consentimiento de ella. Tenía que modificar la escritura anterior de compraventa a mi madre para que
para que eso fuera, para que fuera viable, narices. Si mi mujer está diciendo, oiga, que no, que ese viene de mi marido, privativamente, ¿por qué narices tengo que hacer? Pues nada, se empeñó y el notario era bueno y lo logró sacar. Pero todo, cualquier cambio que hagas del registro de la propiedad, todo tiene que pasar por notario. ¿Más preguntas? Yo te por acá aconsejas. ¿Interés fijo Pues variable? normalmente el interés fijo, ¿vale? A ver, el banco, tú piensas cómo piensa el banco. El banco nunca va a ir a pillarse los dedos. Nunca se los va a pillar. Con un interés fijo, ahora está ganando, pero puede ser que dentro de un tiempo pierda. Con lo cual el interés fijo será bastante más alto que el interés variable. Sí, pues. El interés variable ahora te puede hacer una oferta, pero sabe que si al cabo de un tiempo va subiendo por ser variable, el banco no va a perder. El banco va a tener su margen con respecto al Euribor, que va a ser siempre fijo. El banco va a ganar siempre lo mismo. Si va subiendo, y si va bajando, va bajando. Pero siempre va a tener el mismo margen. Euribor más 0,80, pues ese 0,80 siempre va a ser del banco. Si te lo dejan fijo, el banco se arriesga a perder. Porque si los tipos de interés suben más que el tipo que tiene tu hipoteca, está perdiendo. Yo ahora mismo mi hipoteca, y no la he quitado, la tengo al 0%. No me interesa quitarla. Y la tengo variable. Pero ahora ya se está hablando de que va a empezar a subir. Pues yo iré subiendo con mi hipoteca. Hasta que llegue un momento que pues la quito. Y la quitas y ya está. Ya. Pero, ¿qué es mejor? ¿El huevo o la gallina? Depende. Depende. No, depende de la oferta de tipo de interés fijo que te estén haciendo. Ahora hay muy buenos tipos fijos. Yo pues hay un 1, un 1,25, un 2, bueno, ahora han subido un poquito más. Un 2% fijo o un Euribor más 1, ¿qué es mejor? Pues yo casi me quedaba con el Euribor más 1, que no el 2% fijo. Pero bueno, esa es cuestión de gustos. ¿Más preguntas? Nada, pues nada, ahí en el foro tenéis el cuestionario de evaluación. Muy bien. ¿Me habré pasado? No, ha sido fiel los primeros 15 minutos. Lo he intentado, he quitado un montón de cosas. ¿Y yo tengo que presentar ya? ¿Puede ser? ¿En qué? ¿No entiendo?